Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a cual sea el lugar del mundo en que están siguiendo esta transmisión del Tercer Congreso Americano de Mediación. Hay más de 30 países, más de 5.000 inscriptos que están conectados en este mismo momento desde todos los puntos del planeta. Así que bienvenidos a todos para presentar y para dar continuidad a la jornada del día de hoy a un panel absolutamente interesante que ha generado muchísima expectativa, que es precisamente esto de la comunicación no violenta en la construcción de la paz, nada menos que, que en la construcción de la paz. Y para ello tenemos a una experta en este tema, que es Camila Reyes, ella es colombiana, y si tendría que describir todo lo que ella hace, no nos alcanzarían los 30 que tenemos, así que voy a permitir decir que Camila es iniciadora de Resuena, que es una organización que tiene precisamente el sueño de contribuir a un cambio cultural para hacer de la forma, ¿no? A través de esto, de la comunicación no violenta. Camila es facilitadora, certificada en comunicación no violenta en el Centro de Comunicación No Violenta de los Estados Unidos y fundamentalmente es una persona que está comprometida con la construcción de caminos que precisamente abran caminos para vivir desde el amor, el fortalecimiento y el apoyo mutuo entre los seres humanos. Con ustedes, Camila Reyes, es todo tuyo el público, Camila. Muchísimas gracias, Gustavo. Estoy, sí, también muy agradecida por la apertura de este espacio desde el Congreso Americano de Mediación. Una alegría poder aportar y compartir con tantas personas que están siguiendo la transmisión y pues contribuir a esta reflexión colectiva que es la suma de todas estas ponencias, ¿no? Yo me voy a enfocar en estos 30 minutos que tenemos a compartirles un poco sobre la comunicación no violenta y cuál es el lugar que pienso que tiene dentro del ecosistema de la construcción de la paz. Entonces, vamos a poner la presentación. No sé ahí muy bien, Gustavo, cómo pasará la presentación. Quédate tranquila, Camila, ya el equipo técnico seguramente la estará poniendo en pantalla. Ok. Entonces, pues sí, aprovecho para presentarme, aunque ya Gustavo dijo pues lo esencial para mí es que detrás de la comunicación no violenta hay un sueño de un grupo de personas que somos parte de esta organización que se llama Resuena, la cual lidero, y es el sueño de contribuir a un cambio cultural que nos permita vivir una vida libre de violencia. Y pues eso parte de una convicción y es que es posible vivir sin violencia. Es posible vivir, convivir y coexistir de manera constructiva, pero pues para eso necesitamos mucha práctica y desaprender muchas cosas, que es un poco de lo que voy a hablar ahora. Bueno, yo no sé si la gente sí está pudiendo ver la presentación o hizo, ya, y no era yo la que la veía, entonces aquí vamos. Bueno, esta disertación se llama La comunicación no violenta en la construcción de paz. Resuena. Y pues quiero empezar compartiéndoles la visión que tenemos. Aquí no sé si están pudiendo ver el cursor de mi computador, pero a mano izquierda hay un mapa. Ese es el mapa de Colombia y tiene una mancha de sangre. Esa mancha de sangre pues representa el dolor y la violencia que ha estado tan presente en la historia de este territorio. Y es de ahí de donde surge este anhelo por construir, por vivir y sembrar una cultura de la no violencia. Entonces para mí la comunicación no violenta es una forma de solidaridad con el otro y con la otra. Es la forma de hacerme cargo de la paz que depende de mí misma
para poder contribuir a esa convivencia. En el centro de la visión van a ver un sol y en el sol dice restauración y cuidado de las relaciones. Entonces en la comunicación no violenta el centro son las relaciones, porque todo pasa en el contexto de una relación, nada pasa por fuera de una relación. Entonces la comunicación no violenta lo que va a hacer es darnos herramientas para elevar la calidad de nuestras relaciones, partiendo del hecho de que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Somos seres humanos relacionales por definición, interdependientes, nos necesitamos los unos a las otras. Y por más de que hayamos vivido en sistemas que han construido una idea del ser humano como algo individual, y por más de que tengamos sistemas que nos disocian y que nos llevan a creer que solos y solas podemos, pues la comunicación no violenta parte del reconocimiento de que entre más vinculados estemos, más posibilidades tenemos de sobrevivir como especie. Y por eso es tan importante empezar a desarrollar esa capacidad de volvernos a vincular de manera profunda. Entonces esto está en el centro de la visión, restaurar y cuidar de las relaciones, que en un país como Colombia, pues están muy rotas, están fragmentadas, ha habido como mucho dolor. La desconfianza es un mecanismo de protección en medio de la guerra. Entonces, bueno, aquí hay mucho trabajo de reconstrucción de vínculos. Después, bueno, a mano derecha pueden ver que creemos que es posible transformar los ciclos de la violencia en conexión, empatía y apoyo mutuo. Y para eso la comunicación no violenta va de un rango, tiene un espectro que va desde el crecimiento personal hasta lo sistémico. Finalmente, hablamos de la alfabetización del corazón. Entonces, creemos que así como la humanidad decidió que era prioritario hace unos siglos que la gente aprendiera a leer y a escribir, creemos que es momento de alfabetizarnos para entender cómo funcionamos, qué sentimos, qué necesitamos y cómo puedo tomar responsabilidad por lo que pienso, por lo que siento y por lo que necesito y comunicarlo sin imponerlo. Entonces, esta alfabetización en el punto planetario en el que estamos con retos y desafíos tan grandes como el cambio climático, la emergencia de muchos conflictos, la crisis de salud con el COVID, se hace pues para nosotros cada vez más evidente que necesitamos encontrar formas de recuperar la capacidad de comunicarnos y entendernos. Hoy leía un anuncio en el periódico que decía que por las peleas entre los humanos, mientras nosotros peleábamos, varios ecosistemas iban desapareciendo, ¿no? Entonces, un poco la comunicación no violenta va a ser un llamado a tomar responsabilidad por lo que nos corresponde en este punto de la historia, haciéndonos cargo al menos de nuestra experiencia. Entonces, bueno, en esta sesión pues voy a hablar un poco de la ecología del movimiento de la construcción de la paz, de la comunicación no violenta, y les voy a hacer una propuesta de cambio de paradigma y 4 claves para priorizar la conexión, que es la base de la comunicación no violenta. Entonces, pues aquí pueden ver a Marshall Rosenberg, él es quien inició la comunicación no violenta, y para quienes quieran conocer más, este es como el libro base, es una puerta, puede ser una puerta al mundo de la comunicación no violenta, porque aquí hay referencia a los componentes esenciales de esta conciencia. Entonces ahora ya entrando más como en el corazón de esta ponencia, pues un poco lo que quiero compartirles es cuál es el lugar de la comunicación no violenta en lo que podríamos llamar la ecología del movimiento de construcción de la paz. ¿Cuál es como nuestra contribución a este movimiento
global. Entonces, este movimiento, desde nuestra perspectiva, se compone por personas que están buscando el cambio social. Las personas que estamos trabajando por construir paz, estamos buscando desnormalizar la violencia y hacer transición hacia otra forma de vida. Dentro de ese grupo de personas, hay unas que están trabajando en hacer contención al sistema dominante, movilizaciones masivas en las calles, tratando de parar proyectos extractivistas o de hacer contención a la violencia del Estado. Bueno, es gente que se moviliza para intentar frenar los impactos del sistema dominante. Hay otro grupo de personas cuya aproximación al cambio social es a través de la transformación personal. Entonces son personas que están en un cambio de conciencia, personas que están haciendo meditación, que están haciendo yoga, que están aprendiendo más sobre ecología profunda, bueno, que están ampliando su conciencia para integrar a su vida de una manera más amplia las necesidades de todos y todas. Y la otra aproximación al cambio son las personas que están creando sistemas alternativos. Entonces, economías solidarias, ecoaldeas, bueno, las que están creando como las condiciones para que una vez que logremos retirar nuestra participación del sistema dominante, y cuando me refiero al sistema dominante me refiero a un sistema que está basado pues como en la imposición, en la dominación, voy a hablar un poco de eso más adelante, pues tengamos alternativas. La comunicación no violenta sería el conector entre estos tres mundos, ¿sí? Entonces la comunicación lo que busca es fortalecer el ecosistema de la construcción de la paz, ayudándonos a fortalecer los vínculos para que seamos más efectivos en lograr ese cambio social. Ya más adelante voy a decir cómo, pero creo que el principal aporte de la comunicación no violenta será conectar a través de la comunicación estos tres mundos y ayudar a fortalecer los vínculos entre las personas que están en cada una de estas dimensiones. Hay personas que pueden estar en las tres, bueno, esta es simplemente una forma sencilla de explicarlo. Entonces, cuando pienso en el movimiento de la construcción de la paz, pues necesitamos de todas las aproximaciones al cambio. No sabemos si el cambio se va a dar a través del sistema monolítico, de los congresistas, de los presidentes. No sabemos si se va a dar a través del fortalecimiento de los movimientos sociales. No sabemos cómo vamos a dar este paso hacia una nueva humanidad. Pero lo que sí sabemos es que nos necesitamos los unos a las otras, ¿sí? Entonces, la comunicación no violenta lo que busca es lograr apreciar y sacar lo mejor de cada aproximación. Entonces, no todo el mundo tiene que meditar, porque a veces puede haber antagonismos dentro del ecosistema hay gente que no cree en los gobiernos, o hay gente que, bueno, en los gobiernos no me refiero a los gobiernos, sino a ese sistema como forma de generar cambio. O hay gente que no cree que con las marchas se vaya a cambiar nada. O hay gente que llega a las mesas de negociación y no están claras las propuestas. O hay personas que dicen que la única clave es meditar. Entonces, un poco desde esta propuesta, lo que se busca es entender que no todo el mundo tiene que hacer todo, que cada persona, como en un ecosistema, ocupa su lugar y es importante, y que lo que necesitamos son formas de comunicarnos y entrar en una dinámica de reciprocidad. Entonces,
¿cuál es como el principal aporte de comunicación no violenta a este ecosistema? La conexión. Entonces, desde esta perspectiva, la conexión es la base de la confianza y la confianza es la base de la colaboración. Y bueno, si tuviera más tiempo podría profundizar más en qué significa la conexión, pero pues voy a dar unos ejemplos en el tiempo que me queda para profundizar más en este concepto. Pero digamos que la premisa básica de la comunicación no violenta es priorizar la conexión. Conexión antes que tener la razón, conexión antes que buscar una solución, conexión antes que educación, conexión antes que corrección. ¿Qué significa conexión en últimas? La capacidad de estar con el otro y con la otra como punto de partida para cualquier cosa. Entonces, en esta necesidad de unidad, de unirnos, de encontrarnos, de reconocer el lugar del otro y de impulsar estas aproximaciones al cambio de la manera más efectiva, sin que en un país como Colombia nos cuesten la vida. ¿Qué propone la comunicación no violenta? El desarrollo de habilidades humanas para la conexión. Entonces, es una invitación a un cambio cultural que nos hace la pregunta de qué tipo de ser humano necesitamos sembrar en este tiempo para lograr recuperar la capacidad de vivir desde la reciprocidad, desde el reconocimiento mutuo y para podernos ayudar a atender nuestras necesidades mutuamente. Entonces, yo les decía al principio de esta presentación que todo en la vida pasa en el contexto de una relación. Nada pasa por fuera de una relación conmigo, con otra persona. Y sin embargo, no todas las relaciones, o sea, en las relaciones es muy importante para poder dar este cambio social, reconocer las diferencias de poder. Entonces, mi posibilidad de atender necesidades, mis necesidades, tiene mucho que ver con el poder que yo tengo o el rango que tengo dentro de una sociedad. Si soy una persona blanca, seguramente voy a tener mucho más acceso a recursos para atender mis necesidades que si soy una persona negra o indígena. Si soy un hombre, seguramente voy a tener más acceso a recursos que si soy una mujer. Si soy un adulto, seguramente voy a tener más acceso a recursos que si soy un niño. Entonces, algo que a mí me apasiona mucho de la comunicación no violenta es que nos responde, nos da un camino a la pregunta de cómo balancear las diferencias de poder sin usar la dominación. ¿Cómo podemos recuperar la capacidad de darle importancia a la humanidad de todos y todos, humanos y no humanos, construir un mundo en el que las necesidades de todos importen, sin que para eso tengamos que dominar al otro? Entonces aquí va una de las respuestas a cómo lograr esto y cómo en el mundo de la construcción de paz es fundamental que hayamos personas dentro de ese ecosistema trabajando en un cambio cultural que nos ayude a democratizar el desarrollo de ciertas habilidades como la empatía, como la capacidad de tomar responsabilidad por lo que siento, la capacidad de ver mi necesidad y entender la del otro, de entrar en diálogo, habilidades humanas para la conexión, para vincularnos. Entonces, bueno, lo primero es que, como les decía, llevamos siglos viviendo en un sistema de dominación en el que las necesidades de unos grupos se han priorizado por encima de las de otros. Y las sociedades están construidas para atender esas necesidades de esos grupos incluidos, por encima de las que no han estado incluidos históricamente.
Entonces, como les decía, blancos sobre negros y indígenas, humanos por encima de animales, norte por encima de sur, gente con plata por encima de gente que no tiene plata. Y este es un factor que reproduce la violencia y nos hace muy difícil movernos hacia una cultura de paz si no lo desnormalizamos, nos acostumbramos a vivir así, nos acostumbramos a saber que hay gente que pasa hambre, a saber que hay gente que está siendo explotada sexualmente, a saber que hay gente que está siendo esclavizada, pero no es normal, no es normal. Y entonces esta comunicación no violenta nos ayuda a rehumanizarnos para poder recuperar la sensibilidad que nos ayuda a recuperar la conexión con nosotros mismos y así poder recuperar conexión con los demás. Entonces, ¿cómo lo plantea la comunicación no violenta? Pues nos lleva a ver cómo opera la dominación en la vida cotidiana a través de unas características que aquí quizás se ven muy chiquitas, tal vez no las puedan ver, pero digamos, formas en las que opera la dominación en la vida cotidiana es cuando juzgamos a los demás, cuando me juzgo a mí misma, cuando me aferro a mi seguridad, a mi zona de confort, cuando hago exigencias, cuando obedezco ciegamente, cuando impongo mi razón. Y pues hay una invitación a pasar dentro del marco de esta transformación de cultura de paz, de la dominación a la colaboración. Entonces, esta conciencia nos plantea unas alternativas. Entonces, ¿cuál es la alternativa para juzgar a los demás? Ante juzgar a los demás, pues ver su humanidad. ¿Y qué es lo que hace la comunicación no violenta? Nos dice cómo transitar de un lado al otro. ¿Cómo puedo pasar del pensamiento moralista en el que divido el mundo entre bien y mal a pasar a un pensamiento conectado con necesidades? ¿Cómo puedo pasar de una exigencia a una petición? ¿Cómo puedo pasar de la seguridad a abrazar lo desconocido? Es todo un cambio cultural y hay unas herramientas que ofrece la comunicación no violenta para movernos hacia un lugar donde siempre prioricemos la conexión. Si se fijan, en el paradigma de la dominación no necesitamos conexión porque quizá podemos tener un cierto poder que nos lleve a lograr lo que queremos así el otro no quiera. Entonces la otra persona nos entrega su voluntad para hacer lo que yo le pido porque tengo un poder que uso sobre la persona y la persona me entrega a su vez. En el paradigma de la colaboración, la conexión es fundamental porque la comunicación siempre será un ejercicio que nos humaniza, que es como la ficha del rompecabezas perdidas, la comunicación como un ejercicio que nos humaniza, o sea, que nos conecta. Cuando digo que nos humaniza, significa que en la comunicación hay un reconocimiento tanto de mí como del otro. Cuando yo hago una exigencia en la dominación, quizás estoy reconociendo lo que es importante para mí, pero no estoy pudiendo incluir lo que es importante para la otra persona. Entonces es a través de estos tránsitos que de manera voluntaria vamos desinstalando la dominación que hemos integrado en nuestra vida cotidiana y haciendo la opresión imposible, digamos, construyendo esa cultura de paz, empezando por nosotros mismos, sin reproducirla. Entonces, bueno, hay 4 diferenciaciones como distinciones básicas que nos da la comunicación no violenta para que tengan un poquito de idea quienes se aproximan por primera vez a esto. Son muchas, este es un mundo muy rico para explorar, pero hay unas básicas que es, por ejemplo, nos enseña a desarrollar la habilidad de transformar evaluaciones, etiquetas y juicios en observaciones. Entonces me enseña a diferenciar, a no convertir lo que yo interpreto en una verdad. Ya solo con eso nos ahorraríamos muchos conflictos y confusiones. Otra habilidad que nos enseña es a conectar los pensamientos con los sentimientos. Entonces, y los sentimientos con las necesidades. Entonces, una causa inmensa de conflictos es que yo pienso
que lo que siento es culpa de otra persona, que el otro es responsable de lo que yo siento. Entonces la comunicación no violenta nos dice, no, la otra persona es un estímulo, lo que tú sientes, la causa de lo que sientes es o lo que estás pensando o lo que necesitas. Entonces en el momento en el que yo empiezo a tomar responsabilidad por lo que siento, empiezo a recuperar poder. Porque pensar que siento por el otro es una forma de impotencia que me vincula al otro de una manera negativa. Entonces, la comunicación no violenta me lleva, en el primer punto, a tomar responsabilidad por lo que interpreto. En el segundo, a tomar responsabilidad por lo que siento. Nos invita a diferenciar las necesidades de las estrategias. Entonces nos dice, una cosa es que tengas una necesidad humana de ser escuchada y otra cosa es que quieres que X persona te escuche. Eso ya es una estrategia. ¿Y qué pasa si tu esposo no te quiere escuchar o tu colega? ¿Vas a bloquear tu necesidad de ser escuchada? Entonces la comunicación no violenta dice no. Tus necesidades no dependen de una persona ni de una sola estrategia. Tú puedes encontrar muchas otras formas de atenderla y así es como uno va transitando de la exigencia de que las cosas tienen que ser como yo digo cuando yo digo, porque creo que si no es con esa estrategia no voy a atender mi necesidad, a tomo responsabilidad por mi necesidad y busco alternativas. Entonces ahí esta comunicación nos plantea que el conflicto nunca está al nivel de nuestras necesidades, sino al nivel de las estrategias y pues es una crisis de imaginación. El conflicto se ve desde aquí como una crisis de imaginación que ocurre cuando yo no logro encontrar una estrategia que incluya mi necesidad y la tuya. Entonces la distinción entre estrategias y necesidades es clave porque todos estos van a ser puntos de conexión. Establezco conexión creando con el otro realidad compartida antes de interpretar. Establezco conexión tomando responsabilidad por lo que siento. Establezco conexión cuando me conecto con lo que necesito y no lo confundo con lo que tiene que hacer la otra persona. Y otra forma de establecer conexiones pasando de exigencias a peticiones. Entonces, por ejemplo, en la exigencia yo no estoy dispuesta a recibir un no como respuesta, porque estoy tan apegada a mi estrategia que solo así creo que voy a poder atender mi necesidad. En la petición estoy dispuesta a oír un no porque quiero oír el sí detrás del no. ¿Cuál es la necesidad que esa persona está cuidando cuando me dice no? Y cómo encontramos una mejor estrategia que incluya su necesidad y la mía. Entonces, bueno, con esto ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, pues quería decirles que el principal aporte que veo que puede hacer la comunicación no violenta a la construcción de la paz es el desarrollo de estas habilidades eh, que pueden hacernos, llevarnos a ser seres humanos más responsables de nuestras decisiones e impactos y, y pues que nos pueden llevar a estar más conscientes de la necesidad del vínculo para poder vivir y priorizar el vínculo por encima de cualquier otra cosa, si nuestra mirada, como es la mirada de la no violencia, es de largo plazo, ¿no? Esta es una mirada de largo plazo. Espero que esto haya sido un aporte a todo lo que va a hablarse en este congreso. Esto cómo funciona, entonces es a partir de entrenamientos, práctica, conocimiento y práctica. Nosotros vamos a iniciar un taller el 21 de julio que se llama Viviendo desde la Conexión y por ejemplo vamos a ver temas sobre cómo escuchar desde la empatía, cómo aprender a pedir desde la conexión, cómo diferenciar la intención del impacto de mis acciones, eh, cómo puedo ampliar mi capacidad de sentir, que va a ser una ficha importantísima en este proceso de humanizarnos. Entonces, pues es a través de entrenamientos, de educarnos, de alfabetizarnos, que podemos interrumpir una de las principales fuentes de sufrimiento de la humanidad, que son las relaciones. Después, Gustavo, con eso te devuelvo la palabra. Voy a poner por el chat unos links para las personas que quieran conocer más.
Desde Resuena tenemos un reto de 365 días en el que mandamos gratuitamente enseñanzas de comunicación no violenta y prácticas. Y, y bueno, círculos de empatía, cursos, ahí quedaron como círculos de empatía cada miércoles, martes para practicar empatía y cursos. Entonces, bueno, ahí les dejo la información para quienes quieran conocer más. La verdad que yo les cuento que habíamos convenido con Camila que yo 5 minutos antes del tiempo le iba a avisar y no quise interrumpirla porque era tan interesante lo que estaba diciendo y sé que me queda para muchísimo más. Así que muchas gracias Camila por tu exposición, ha sido muy clara en tus conceptos. Yo me quedo con algo que dijiste porque siempre nosotros expresamos que tenemos que vivir en mundos más colaborativos, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? Y vos dijiste, la conexión es la base de la confianza y la confianza es la base de la colaboración. Muchísimas gracias por participar del Tercer Congreso Americano de Mediación. Muchísimas gracias, un abrazo a todas y a todos.